Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Meli para los que todavía no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron haber visto en el título, el día de hoy les traigo 10 tips para que puedan ser totalmente productivos durante estas vacaciones, ya que sé que pues antes la escuela nos quitaba bastante tiempo y pues realmente no hacíamos las cosas que disfrutábamos hacer con frecuencia, y puede que ahorita que ya estamos totalmente desocupados de labores escolares estemos como tipo, ¿ahora dónde empiezo o qué hago? Así que pues espero que este video sea una gran guía para ti. Además, si te consideras una persona que necesita hacer algo productivo en sus días para sentirse como que lleno o totalmente satisfecho, pues estamos en las mismas, porque yo soy así. Y todo lo que les voy a decir, yo personalmente las he implementado y me han ayudado muchísimo, aunque claramente es importante tener ciertos tiempos de descanso. Y como un pequeño paréntesis, quiero aclarar que cada persona es diferente, así que tú puedes adecuarlo a tu tipo de organización y estilo de vida y está totalmente bien. Ahora sí, comenzamos. Sin duda, tener al menos una idea de las cosas que quieres hacer al día siguiente es súper importante y ayuda muchísimo, ya sea que uses una agenda física, Google Calendar u otra aplicación que te ayude a organizarte y a colocar algunas cositas que sí o sí tienes que cumplir en tu día. Te ayuda a estar mucho más tranquilo y a cumplirlas más rápido. Si te gustaría un video de organización, dale like a este video y coméntame qué aplicación te gustaría que manejes o algún método como el bullet journal o agenda. Personalmente yo suelo usar más cosas digitales, así que se me haría mucho más fácil. Pueden incluso usar la aplicación de notas de su teléfono si apenas están como que entrando a este mundo de organización y todavía no lo tienen como un hábito general. Si eres una persona que suele levantarse tarde, puede que alguna vez te hayas sentido como que las horas de tu día no son suficientes y no logras hacer todas las cosas que te propusiste al inicio, así que al final suele ser muy frustrante. A mí me ha pasado y empezar a despertarme mucho más temprano me ha ayudado muchísimo en este aspecto. Yo te recomendaría que, por ejemplo, si sueles levantarte a las 12 de la tarde, comiences poniendo varias alarmas desde las 9:30 o 10 de la mañana hasta las 10:30 máximo, para que no vayas a apagarla y pues luego ya no te levantes, porque sé que a veces cuesta al inicio, pero ya luego te vas acoplando a tus horarios que tú puedes ir estableciendo. Por otro lado, si de por sí ya eres una persona que se levanta como a las 8 de la mañana o mucho más temprano, pues este punto ya lo tienes resuelto. Seguramente cuando te despiertas revisas alguna red social como Instagram, Facebook, WhatsApp, y puede ser entendible porque te ayuda mucho a despertarte y a no volver a dormirte, pero la desventaja es que no estamos pendientes del tiempo que estamos pasando o gastando en solo bajar o contestar mensajes, y cuando te das cuenta ya han pasado 2 horas. Así que lo mejor sería que de plano no uses para nada el celular y puedas ver el siguiente tip para como reemplazar este aspecto y buscar otra manera de despertarte. Pero si realmente lo necesitas, puedes cambiarlo por ver Pinterest y así motivarte con algunas frases o imágenes de cosas que te gustarían hacer o ser en un futuro. Yo tengo en mi pantalla principal, en uno de los modos de mi iPhone, un widget de un tablero en donde tengo puras frases motivacionales y se cambian cada día. Entonces cada vez que me despierto pues puedo ver una y siento que es algo muy bonito, la verdad. Se los dejo en la descripción por si quieren ir a verlo. Y ya básicamente es eso. Puede ser un poco complicado al inicio, pero te va a ayudar. Hacer tu cama, doblar tus sábanas, limpiar tu mesita de noche enseguida que suene tu alarma, te ayuda también a despertarte y a mantener tu espacio limpio. Así que agarrémoslo como un 2x1. Para hacer actividad física o algún deporte que te guste, es importante que disfrutes el proceso y tengas en cuenta el por qué lo estás haciendo, ya sea para mejorar tu salud o tu apariencia física. Los dos son muy válidos. Además, te ayuda mucho a desestresarte de las cosas que pudiste haber hecho en tu día y es muy buen hábito. Yo solía hacer 5 veces a la semana ejercicio hace como 1 año y medio,
pero cuando entré a la prepa esto se me dificultó un poco más, así que apenas estoy empezando como que a retomarlo. Y pues si de plano nunca has hecho nada de ejercicio, puedes iniciar con una rutina muy básica dependiendo de tu condición física. No te esfuerces demasiado al inicio porque te puedes lastimar o incluso dar como un pequeño bajón porque se siente fatal. Y pues el horario que puedes manejar para hacerlo es de tu preferencia. Yo lo hago como a las 5 de la tarde porque siento que después me siento mucho más cansada y cuando me voy a dormir suele ser más fácil reconciliar el sueño. Pero hay personas que prefieren hacerlo en las mañanas para que se sientan más activos y puedan hacer todas esas cosas con mucha más actitud. Sea que hagas tu rutina de skincare o si te gusta maquillarte, está totalmente bien. Y siento que es algo muy indispensable porque estas pequeñas acciones te ayudan a sentirte mejor y más segura de ti misma. Acompañarlo también de un poco de música o algún video interesante es algo que al menos a mí me gusta hacer porque siento que es más relajante. Pero igual si algún día no te apetece o si prefieres estar pues en pijama, también está totalmente bien. Lo importante es que sea algo que tú quieras hacer y pues te ayude a sentirte tranquila contigo. Ahora pasando a este punto, sé que tendrás una gran lista de cosas que quieres hacer o aprender ahorita en verano, pero para esto, antes de empezar a hacerlas, es importante plasmarlas de manera física o en una lista digital en donde puedas priorizarlas y clasificarlas de acuerdo si se pueden lograr a corto o a largo plazo. Esto te ayudará para tener una vista más general de las cosas que realmente sí puedes hacer y las cuales pues por el momento no. Además, todo esto puedes irlo cumpliendo poco a poco, es decir, agarrando pequeños fragmentos de tu día para irlas cumpliendo o días en específico. Por ejemplo, quieres aprender, no sé, un nuevo idioma y costurar o coser. Puedes elegir lunes, miércoles y viernes de tal hora a tal hora para estudiar el idioma que estés estudiando y martes y jueves estudiar un poco de costura. Tú puedes organizarte de la manera que a ti te guste y es lo mejor de todo, pero un pequeño aviso, y es que si en algún momento llegas a sentir que lo estás haciendo más bien por una obligación o porque sientes que necesitas hacerlo, yo te recomendaría que pares un momento y la cambies por otra actividad o simplemente descanses, porque la verdad es que recuerda que todo esto lo están haciendo para sentirte mejor, para descansar, relajarte, aprender y no como una obligación más. Aprovecha también todas estas semanas para repasar los temas que aún no hayas comprendido del todo del curso anterior y así cuando entres puedes entender los nuevos que te van a enseñar con mucha más facilidad. Si al inicio te suele dar un poco de flojera, puedes iniciar con 30 minutos diarios, pero no pases de una hora, para que así cada día vayas reforzando ese conocimiento y te prometo que al final lo vas a agradecer muchísimo. También el hábito de leer es muy importante, al menos yo lo considero así, y si no eres una persona a la cual le guste hacerlo, quizá te ayude a probar con otros tipos de género o tipos de lectura, por ejemplo mangas, historietas o géneros de románticas, de acción, aventura, suspenso, terror. Hay un montón, en serio. Hay hasta ilustradas si eres una persona más visual. Así que pues yo sí te recomendaría que lo implementes y realmente te vas a dar cuenta que lo vas a disfrutar muchísimo al momento de encontrar tu libro perfecto. Similar a la lista de cosas por hacer en verano, tenemos los planes de verano, pero estos se diferencian en que no solo dependen de ti para cumplirlas, sino también de otras personas como familiares o amigos, y son más bien como pequeñas salidas o reuniones que a ti te gustarían hacer en algún momento. Para hacerlo un poco más diferente, yo diría que sea algo como que más visual, en el que puedas poner las imágenes de las cosas o los planes que tienes y también ordenarlo por cuáles puedes cumplir a corto o largo plazo. Si no tienes muchas ideas de qué cosas podrías hacer, te dejo también un tablero en mi Pinterest. En la descripción van a estar todos los links para que lo puedan checar y así puedes motivarte también, pero añade solo los más importantes o los que tú realmente consideres que puedas hacer
No te recomiendo que sean demasiados, sino unos cuantos. Y ya si por ejemplo los logras cumplir todos y todavía tienes más días, puedes ir añadiendo otros pocos. Y por último, el descanso es sumamente importante, ya sea que agarres trozos de tu día, los que solamente pongas algo de música, algún podcast o duermas un rato. Pero también hay la otra opción en el que puedes agarrar un día específico de la semana en el que también hagas esto mismo, te puedas levantar tarde o puedas hacer algunas otras cosas que no impliquen un gran esfuerzo, como todo lo que has estado haciendo durante la semana. En mi caso yo creo que son los fines de semana porque es cuando yo estoy con mi familia y pues realmente no hago nada de lo que hago entre semana, así que pues sí, es algo indispensable. Espero les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Si fue así, no olviden dejarme una manita arriba, suscribirse acá abajito, seguirme en mi Instagram y TikTok porque estaré subiendo pronto ahí algunas cositas. Y por favor, denle mucho apoyo a este video porque realmente no saben la cantidad de veces que ya grabé este video. Y aparte una disculpa porque no pude subirlo en la semana pasada por unos problemitas que tuve con mi computadora. Se la llevaron para repararla y pues apenas cuando me la dieron vi que el video que ya tenía grabado no me gustó para nada, así que estoy volviendo a grabarlo. También no olviden dejar sus ideas en los comentarios por si quieren ver algún contenido especial, y la dinámica de los saludos también está en la descripción. Ahora sí, nos vemos. Bye.